Puedes ubicar, Hola. sí. Sí, no. Puedes utilizar el puntero. ¿Te ha dicho el chico que no...? ¿Te vas a mover por abajo? No. Ah, vale. Hola. ¿Funciona? ¿No se oye? No toques, ¿no? Ahora sí. No toques. ¿Se oye? Sí, habla un poco alto, soy un poquito solo. No han dicho que prohibido tocar el rojo. ¿Se oye? No. Dale otra vez. Dale otra vez. Sí, dale. Hola. Sí. Hola. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Después de bien comidos, esperemos que no bien dormidos. Vamos a seguir la tarde con dos intervenciones. A mí me parece que os van a gustar. Si ya me vais diciendo que las de la mañana os han gustado, creo que estas también os van a gustar. La primera es intervención integral con ambas familias y bueno, la va a desarrollar Alberto Rodríguez González, psicólogo, educador social y psicoterapeuta familiar, experto en acogimiento familiar y adopción, director del área de acogimiento y adopción en Ayinzari, experiencia en atención psicosocial, en adopción y acogimiento familiar, formación especializada en las familias, profesionales, bueno, tiene como medio folio más. Y buen informático, me dicen. Pero yo esta tarde, aunque exista la presentación oficial, pues quiero aprovechar para agradecer a Ayinzari, en la persona de Alberto, todo lo que ha hecho por nuestra asociación. Alberto ha sido nuestro asesor, nuestro orientador, ha destinado multitud de horas gratuitas a trabajar con nosotros y sobre todo, y como técnico con calidad y calidez, que es lo que nos gusta, ha conseguido que padres y madres con hijos adoptivos y que teníamos pues muchas dificultades, hayamos adquirido una nueva mirada. Cuando decimos que nos ha posicionado en una nueva mirada, pues dicho así, puede parecer que no es nada, ¿no? Pero fijaros, nos ha pasado del desconocimiento al conocimiento, de la impotencia y no saber qué hacer a orientar nuestras actuaciones y del sufrimiento de muchas familias, hay aquí alguna que ha venido esta tarde también a escucharle, al equilibrio. Entonces yo voy a pedir un aplauso por todos esos profesionales que hacen la vida más fácil a nuestros hijos y a nosotros, ¿no? Gracias, Alberto. Se emociona. Bueno, buenas tardes. La verdad es que no me lo esperaba y lo agradezco porque también es cierto que ha sido un placer los 3 años, más o menos 4, que llevamos trabajando juntos, porque sí que es cierto, ¿no?, que a veces un poco la pelea de muchas asociaciones y de muchas familias es qué más tienen que hacer las administraciones, pero lo importante muchas veces es también ver qué cosas están en manos de las familias y qué pueden ser otros aspectos que tienen que estar en manos de las administraciones públicas. Yo creo, cuando hablo en el País Vasco y en otros sitios del grupo de familias de AFAAR, digo que no es un grupo cualquiera, es un grupo donde la calidez humana ha hecho que situaciones de altísimo riesgo que hay en algunos chicos y chicas, situaciones muy graves, hayan podido ser contenidas por las propias familias. No es poco, pero bueno. Así que agradezco el agradecimiento porque además yo creo que eso es muy importante. Los grupos de familias se van a convertir con el tiempo cada vez más, no solo en adopción, también en acogimiento, en uno de los espacios importantes, porque ¿qué es lo que suele pasar a muchas familias? Que realmente tanto acogidas como adoptivas, normalmente uno se va sintiendo aislado, aislada respecto a sus propios familiares y otras personas del entorno, porque el daño de muchos de estos niños hace que sean casi insoportables algunos chavales. Y entonces eso genera distancia. En la comida, comentábamos, yo suelo ver poco la tele, pero hace poquito me pasó que estaba trabajando por la noche en casa, lo conté hace poquito en una jornada, y esto que estás haciendo un zapping, de repente oigo cuando paso por Divinity, por el canal Divinity, oigo que dicen, familia de acogida. Frené, dije, Dios mío, ¿qué será esto? Pongo una película que os recomiendo, que se titula El huésped, creo que la han dado en Antena 3 por la tarde, la han dado también en Divinity, y es una película que tiene una cosa muy importante. No soy de Antena 3 ni de Divinity, del canal, pero lo que tiene de valor es que explica cómo, incluso en los acogimientos de niños con dificultades especiales y de niños mayores,
cómo tiene que cambiar la perspectiva de la familia, cómo estos niños delegan y dejan todo el sufrimiento que tienen en las familias, que las familias a veces os desorganizáis, sentís cosas que uno piensa que no puede sentir o que no debe sentir, y cómo realmente al final transmitir seguridad implica lo que termina haciendo al final de esa película. No lo cuento, pero es una obra maestra a nivel técnico de lo que se debe hacer. El huésped, por si alguien lo quiere ver, merece la pena. Voy a ir a la parte del contenido de lo que me había pedido Nere. Espero que nadie se quede dormido. Soy miope, hasta la cuarta fila veo bien. De la cuarta en adelante ya me voy imaginando cómo está la gente. Tú también, ¿no? Bueno, nosotros gestionamos 2 programas de acogimiento familiar, uno en Vizcaya y otro en Álava, para las 2 diputaciones forales, y lo que nosotros un poco queremos hacer es una reflexión. Cuando vamos a contar lo que hacemos, no queremos que nadie entienda que esto se tiene que hacer ni como en Vizcaya ni como en Álava, sino cuáles son las claves que hay detrás de lo que hacemos. Porque una de las cosas que voy a comentar es que normalmente en el acogimiento familiar cada comunidad autónoma, cada provincia, tiene un modelo de acogimiento diferente de lo que entiende. ¿Qué es un acogimiento familiar? ¿Qué es un acogimiento familiar bueno? ¿Cuáles son las claves para que un acogimiento sea eficaz o no sea eficaz? Eso está más que estudiado. Pero curiosamente todas las legislaciones de toda la península son iguales, pero las prácticas de todas las comunidades autónomas son diametralmente opuestas. Entonces hay algo que falla entre una cosa y otra. Yo voy a partir un poco de poner algunas sensaciones de los protagonistas del acogimiento familiar. Esta es una imagen que pone problema, juegan las negras y dan jaque mate cuando les da la gana. Cuando yo pregunto a las familias, ¿quién cree que se siente así en el acogimiento familiar? Si las familias de acogida, los menores o las familias biológicas, ¿quién diríais que se siente así? Normalmente todos. Las familias de acogida, todos. La siguiente pregunta que solemos hacer es, Quino, que es un artista directamente en la explicitación de emociones, pone abajo, ¿cómo que no rema más? Me extraña Fernández es el pequeñito, ¿eh? Me extraña Fernández, ¿estamos o no estamos todos en la misma barca? ¿Quién creéis que se siente así en el acogimiento familiar? ¿Las familias de acogida, las biológicas o los menores? Todos. Normalmente todos. Y es cierto que estamos hablando aquí, sobre todo familias de acogida estáis. Pero es muy importante entender que cuando estas situaciones se producen y se repiten, hay algo del hacer técnico que no está bien hecho. Otra que nos solemos plantear también es esta, que es una persona que está perdida, angustiada, buscando la luz al final del túnel y la encuentra finalmente, la luz de salida, y se encuentra con otro que está igual perdido que él. ¿Quién se siente normalmente así en el acogimiento familiar? Las familias de acogida, los niños, las familias biológicas, todos. Entonces, lo que queremos decir es, cuando se producen estas 3 situaciones, la primera indica que las familias normalmente y los chavales sienten que las decisiones pueden ser arbitrarias o que no están claramente definidas. La segunda lo que dice es que realmente, si en el acogimiento es cierto que poner de acuerdo el funcionamiento de 2 familias es complicado, pero cuando alguien se siente así, lo que indica es que solo piensa que yo soy quien tira del carro siempre. Es una muy mala señal. La mejor señal para que un acogimiento funcione es que los profesionales que intervienen tengan la sensación de que la familia de acogida te dice es que siempre apoyas a la familia biológica y la familia biológica te dice siempre apoyas a la de acogida. Cuando eso se da, estamos trabajando bien. Si no, realmente es porque hay que buscar un equilibrio entre las 2 familias. Y la tercera es que hay veces que no hay soluciones para todo y que necesitamos cierta creatividad. Pero hay que tener cuidado porque algunos de los problemas en el acogimiento se resuelven así. Que es que para hacer un puente hasta el otro lado del río damos tantas vueltas que al final ese puente se hace impracticable. Y es cierto que una de las cosas más importantes del acogimiento familiar es que no responde al sentido común. Si yo tengo que dejar a mi hijo biológico mañana por la mañana para que esté con alguien que lo cuide, lo normal es que yo le deje a mi hijo biológico, pero esté con mi hijo y con esa persona que le va a cuidar un ratito, porque mi hijo se va a ir más tranquilo si pasa de unas manos a otras. ¿En cuántas comunidades autónomas no se hace que los acogimientos familiares pasan de manos de los padres biológicos a las familias de acogida? Esto no es una aberración, esto es el sentido común. En Vizcaya y en Álava
lo hacemos. Y no porque las familias de Vizcaya y de Álava sean más majas que las de aquí. Es convencimiento técnico. Si realmente estamos convencidos de que realmente es importante para un niño que sus padres biológicos pasen al niño y le den tranquilidad, lo haremos de una manera u otra. Pero depende cómo entendamos el acogimiento. A pesar de todo, digo, y a pesar de cómo se hacen las cosas, aquí dice, mi hermanito ha pasado la Navidad en casa del novio de mi mamá, yo en casa de la mujer de mi papá, y el año nuevo yo lo pasaré con el papá de mi hermanito y él con la mamá de su hermana. Quiero decir que a pesar de todo, los niños entienden bien más o menos lo que es el acogimiento familiar. No lo entienden tan mal, a pesar de que hay cosas que se hacen que no están seguramente bien hechas. Aparte de esto, nos pasa lo siguiente. Hay ciertas actitudes que deberíamos evitar, pero que a veces los profesionales nos equivocamos con ellas, ¿no? ¿Cuántas veces las familias dicen que no saben dónde se les puede atender? Porque realmente hay que hacer un máster. Yo no sé, si tengo un problema por la visita, tengo que llamar al punto de encuentro. Si tengo un problema por los padres biológicos, le informo al responsable de caso, pero el responsable de caso, como tampoco interviene con los padres biológicos, no sabemos a quién interviene. Y el niño tiene tantos recursos, que si el pedagogo o terapeuta, que si luego tiene que ir al psicoterapeuta por otro lado, el educador social que hace no sé qué, que al final no sabe a quién tiene que contarle las cosas. Es un Cristo. Yo hice una investigación hace un tiempo y lo contamos en la comisión del Senado, que se hizo hace unos años, que era, fuimos a la Comunidad Valenciana, espero que las personas que estén aquí de la Comunidad Valenciana, que no se molesten por lo que voy a decir, pero había un auditorio de unas 120, 130 personas. Yo pregunté, a ver, ¿quiénes dirigen el acogimiento familiar en la Comunidad Valenciana? Levantaron la mano el 90%. Dije, cuando hay mucho jefe y poco indio, no funciona. Es imposible. El 80% de aquellas personas que estaban allí estaban equivocadas. No sabían quién dirigía una intervención. Si no está claro quién dirige la intervención no se dirige. Los profesionales a veces solemos tener encuadres un poco rígidos y tenemos expresiones, como lo que dice aquí Gila, lo que tiene usted es una psicosis retrospectiva imaginada abstractamente en la dinámica trascendental de su equilibrio metafísico. ¿Lo ves? ¿Qué te decía yo? Es decir, hay palabras que no se entienden y una de las palabras y de las expresiones peor utilizada tiene que ver con lo que se habla de las necesidades de los menores o el interés superior del menor. Es algo que después de la comisión del Senado de haber hablado y que hubo un congreso el año pasado en Madrid, todavía seguimos sin saber cómo se mide el interés superior del menor. Se podría medir, sin duda. ¿Qué es lo que venimos a decir con esto? Para que podamos intentar ayudar a que el acogimiento funcione mejor, primero nos falta un modelo teórico compartido que digamos cuáles son las claves para que un acogimiento familiar funcione. Si no tenemos las claves teóricas de para que un acogimiento familiar funciona o qué hace que no funcione un acogimiento, no podemos adaptar la práctica de cómo se apoya actuando de esa misma manera, porque sin modelo teórico no hay práctica bien hecha, simplemente se hacen cosas. Un ejemplo es lo que decía. Cuando yo pregunto normalmente, cuando se mide en el País Vasco el interés superior del menor, la legislación dice, el interés del menor vendrá determinado por las necesidades y los derechos de la persona menor de edad. Si yo preguntara en esta sala, ¿qué necesidades tienen los niños acogidos? Estoy seguro que sacamos más de 200 en esta tarde. Más de 200. Por lo tanto, seguramente sea como todos los que vemos un partido de fútbol o vemos cómo se hacen las obras, que cada uno tiene una opinión. Pero eso no puede ser. Si yo tengo que decidir si una visita ayer por la tarde se suspende o no se suspende, tendremos que hacerlo en base a algunas necesidades. Pero ya sabemos cuáles son esas necesidades, por lo menos en algunos sitios. Y entonces también sabemos quién las cubre o quién no las cubre. Y eso es lo que lo vamos a hacer con un pequeño ejemplo también, que es, aparte de algunas de las que os ha contado Javi esta mañana, nosotros, de las que voy a poner ahora, tenemos que preguntarnos siempre, esa necesidad que yo voy a poner, ¿quién la cubre? Si la cubre una familia de acogida, si la cubre una familia biológica, ¿quién es especialmente relevante para atender esa necesidad? La primera es mantener la relación con su familia de origen, porque el acogimiento familiar se entiende que mantener el contacto con los padres da tranquilidad a estos niños. ¿Quién puede garantizar que se cubre esta necesidad? ¿Las familias de acogida o los biológicos? Si no van los biológicos no se cubre, con lo cual depende de la familia biológica. Otra cosa es que las familias de acogida colaboráis, acompañéis a los niños y demás. Por lo tanto, ya tenemos una necesidad clave que es, si un padre o una madre desaparece de un acogimiento, ese acogimiento es más inestable.
Pero ¿cuántas veces hay familias que desean que desaparezcan los padres? Pensando que eso va a hacer que funcionen las cosas mejor. Funciona mejor al principio. Si después de una tangana en una visita, un conflicto en una visita, lo que suele pasar es que se suspenden las visitas. Al principio ese niño se agarra mucho a su familia de acogida, pero esto es como un péndulo. Después, cuando pasa un tiempo, esos niños vuelven a otra posición, idealizan a esos papás a los que no ven. Para que el acogimiento funcione, necesitamos la presencia de ambas. Segunda necesidad que tiene el acogimiento familiar, que es muy importante, por lo menos definirla. ¿Quién puede reparar los daños psicológicos de los niños que están en acogimiento familiar? ¿Las familias de acogida o las familias biológicas? Parto de una cosa. No todos los daños que tienen los niños son reparables. Hay cosas que son reparables, pero cosas que no. Ya sabemos que lo que más o menos se constituye los primeros 18 meses de vida se mantiene. Que no se repare no significa que no puedan mejorar. Pero ¿quién puede ayudar a reparar ese sentimiento de culpa, ese sentimiento a veces que tienen de abandono estos niños? ¿Las familias de acogida o las biológicas? Pues creo que no compartimos, porque repara los daños quien los cometió. Una cosa es que la familia de acogida puede ayudar y acompañar en ese camino, pero los repara quien cometió los daños. ¿Cómo vamos a reparar daños que no son vuestros? Vosotros podéis acompañar. Lo digo esto porque a veces, cuando tenemos que trabajar un niño que ha vivido un abuso sexual, ¿sí? Yo te digo mi experiencia, ¿eh? Claro, yo te digo mi experiencia. La mayor parte de los niños que atendemos, lo que necesitan realmente es que sus padres les digan: te hicimos daño, tú no tenías la culpa, y eso pega un salto. Sí. Sí. No pasa nada. Alberto, que quiere así. Sí, no pasa nada. Sí. Bien. Sí, pero... Eso es, pero no es utópico, ¿eh? A ver, una cosa, pero no es utópico. A ver, yo digo, no es utópico. Nosotros, si queremos que esto pase, las visitas supervisadas no pueden hacerse como se hacen en media península, que es un ratito para jugar en la que no se puede hablar de nada. Esos son los espacios donde se hablan de estas cosas. No puede ser que realmente esas visitas esté prohibido hablar de un montón de cosas, porque si los padres tienen que reconocer, los de Bilbao lo hacen por lo menos, y no son mejores. Simplemente van y le explican: mire, hijo, yo te hice daño, yo tenía problemas graves. Claro, esto hay que trabajarlo, esto no sale improvisado. Y esto realmente lo que hace es que da un salto al acogimiento que no es comparable con mandarle 20 horas a terapia. Soy terapeuta. Bien, pero una cosa es que no se trabaje, otra cosa es que el modelo esté mal. Quien repara es quien comete los daños. Otra cosa es cómo se hace en cada sitio, que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si realmente se hacen o no las cosas. Porque yo lo que quiero decir es, porque no se haga en un sitio no significa que eso esté mal. Cuando nosotros trabajamos con los abusos sexuales de muchos niños y niñas, son los padres los que tienen que ayudar para que esa niña deje de estar en tratamiento los próximos 10 años. Y un reconocimiento de ese tipo se consigue, pero son años de intervención. Y es una intervención continua y machacona con la familia biológica. El mensaje de lo que quiero decir, sobre todo, es: todo el trabajo que hacen los técnicos que trabajan con todas vosotras y vosotros se tiene que hacer en paralelo con los padres biológicos. Si no, no vale para mucho. Pero siempre que haya intervención. Siempre que haya intervención, sin duda. Claro. Sin duda. Parto de la idea de que tiene que haber intervención, ¿eh? La siguiente... Mira, yo tengo amenazas de muerte de varias familias biológicas y trabajo con ellas todas las semanas. No pasa nada porque esté en la cárcel, puede escribir cartas. Nosotros mandamos a la cárcel cartas a los padres explicándole: mándale una carta a tu hijo y ponle todo esto.
Pues los nuestros sí, yo te digo, no sé, depende cómo se haga, lo que quiero decir es, hay alguien que se lo tiene que currar. Y no sale a la primera, igual que cuando le dices a un padre biológico el primer día que realmente su hijo va a ir en acogimiento familiar, pero las horas de dedicación y las personas convencidas con esto que estamos hablando, convencen. Yo os puedo asegurar, nos jugamos también el pellejo muchos profesionales con situaciones de estas, pero cuando estamos convencidos de lo que hacemos, sale. La siguiente dice, estos niños necesitan saber y entender su historia. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quién tiene que explicarles su historia de vida? ¿Las familias de acogida o las familias biológicas? Claro, las familias biológicas. Y fijaros, hay cosas, materiales estupendos. La Junta de Castilla y León elaboró un material estupendísimo, pero era un material que empezaba la vida del niño desde que entraba por la puerta de casa, de la familia de acogida. Y el tiempo anterior no existía. Porque decían, lo tiene que trabajar la familia de acogida. No, no. En las visitas tenemos que trabajar esas cosas. Los niños tienen esos espacios que están a veces llenos de mortadela, de chucherías y de juguetes, que están bien, pueden estar llenos de otras cosas. Si esto no se hace, a veces nos encontramos con familias de acogida intentando explicar lo que no sabemos porque no estuvimos. Y necesitamos que quien lo sepa se le ayude a que lo explique. No sabrán explicarlo. Ya les ayudaremos. Nosotros teníamos una madre, que la vais a ver dentro de un momentito en un vídeo, que esta madre había vivido las situaciones peores que hay en el mundo, que pueden haber pasado. Le elaboramos un cuento, una mujer con una psicosis, esquizofrenia paranoide, todo lo que uno se puede imaginar. Le elaboramos un cuento y les leyó el cuento a sus hijos. El cuento es para caerse de culo, porque había violaciones, abusos sexuales, todo lo que os podéis imaginar. Cuando terminó de elaborar el cuento, de leérselo a sus hijos, lo habíamos escrito los profesionales. Sus hijos dijeron, ¡oh, pero qué cuento más bonito! De bonito no tenía nada, era una mierda de historia de arriba abajo, era malísima la historia. Pero los chavales lo que querían decir es, esa es mi historia, la entiendo. Entonces, uno de los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta es, una cosa es el modelo que concebimos de quién tiene que hacer las cosas, luego ya veremos cómo se hacen, ¿vale? Segunda parte de lo que queríamos hablar un poco. Normalmente nosotros plantamos todo como si fuera un triángulo, el acogimiento, la familia acogida, la biológica y los menores. Si vemos cómo se trabaja todo esto, en uno de los cuestionarios estos que hicimos hace tiempo, no miréis la diapositiva todavía, miradme a mí, por favor, que me siento no mirado. En uno de los trabajos que hicimos hace tiempo, planteábamos lo siguiente, ¿cuántas personas trabajaban en cada sitio con cada punto de esquinita del triángulo, con los niños, con las familias de acogida y las familias biológicas? Llegamos a encontrarnos en una comunidad autónoma que decían que intervenían hasta 15 personas. Hasta 15 personas. Y esto es como el teléfono escacharrado. Cuantos más intervienen, peor. Y entonces lo que suele pasar es que la media de profesionales que intervienen es muy alta. ¿Eso qué significa? Que la intervención está fragmentada. Lo psicológico, las visitas, el tema un poco de los problemas educativos, y lo que saben un poco si sus padres se meten droga o no se meten droga, otro. Con lo cual, el niño tiene que hacer un máster para saber con quién tiene que hablar. Un máster. Y la cuestión es, cuanto más fragmentada está la intervención, peor. Pero eso es un problema que tiene que ser respondido por cada sitio, que es cuáles son las claves de la intervención eficaz. Nosotros tenemos claro. Si definimos más o menos los niños acogidos y los niños adoptados, que trabajamos con ambos grupos, los adoptados se caracterizan de las emociones básicas, se caracterizan principalmente por el miedo. Son niños y niñas cargados de miedo. Pero los acogidos, para que funcionen bien, se caracterizan por la tristeza. Tienen que elaborar, seguramente, la tristeza de comparar lo que tienen con lo que han tenido anteriormente. Y eso es un proceso de duelo, que hay que acompañarlo. Entonces, las familias de acogida tenéis que ser especialistas en ayudar a elaborar ese duelo donde hay muchos elementos de tristeza. Cuando un niño sale de una visita y va para su casa, muchas veces sale triste. Y entonces hay familias de acogida que dicen, no, es que sus padres la habrán cagado en la visita. No, o se lo ha pasado tan de puta madre en la visita esa tarde que resulta que cuando se marcha para casa va diciendo, ¿y por qué no puedo vivir con mis papás? Entonces, cada uno interpreta ciertas cosas, solemos ver el árbol que tenemos delante, pero cuesta ver el bosque entero.
Nosotros definimos hace unos años un modelo de intervención que partía de lo siguiente. Si queremos decir qué cosas funcionan en el acogimiento, esto lo voy a dejar, se lo voy a dejar a Nerea para que ella lo pueda colgar o lo que sea por ahí, pero decíamos, un niño, para que esté estable en un acogimiento familiar, tiene que entender claramente por qué no vive con sus padres. Pero entenderlo significa que a los 11 o 12 años, igual es cierto que tiene que ver más a sus padres. Y tiene que verles más, no porque sus padres hayan hecho méritos para que les vean más, es porque tiene que entenderlo. Y solo se ve cuando tú vas con tus padres y ves las dificultades que tienen. Como aquí hay muchas cosas que están ahí escritas, yo me voy a quedar solo con una, que es, y para nosotros es clave, aquellos padres biológicos, aquellos acogimientos donde los padres biológicos saben lo que pasa, es más probable que puedan ayudar en el acogimiento para que el acogimiento esté mejor. Pongo un ejemplo muy bruto. Nosotros hace poquito tuvimos, hace unos 6 o 8 meses, una situación de un acogimiento familiar donde un chavalito de aproximadamente 11 años, a la familia de acogida, especialmente a la madre de acogida, la machacaba. Pero la machacaba de arriba abajo. Le decía puta y cosas peores. Entonces fuimos a la visita y le explicamos a su padre y a su madre qué es lo que pasaba. El padre le dijo, como le vuelvas a decir a la acogedora eso, te parto la cara. Pedagógicamente fatal. Efectivo lo más efectivo que fue. Ni terapia ni otras cosas. Efectivo. Resultó que para un problema práctico, una solución. Esos padres lo podían haber hecho si alguien les prepara y les acompaña para poder hacerlo. Os voy a poner un cachito de una campaña de acogimiento que hicimos el año pasado. Les pedimos que los padres biológicos en Vizcaya animaran ellos a acoger. Entonces, padre biológico que venía a una visita supervisada, entraba por la puerta, cuando terminaba, pasaba a la sala donde grabábamos, todos, es decir, podían decir lo que quisieran del acogimiento, podían cagarse en el técnico todo lo que quisieran también, pero os voy a poner un ejemplo de una familia. A ver si suena. Familiar, es duro, pero sé que mi hija está bien y eso me tranquiliza. Esta es la historia de Balta, padre biológico de una niña de 3 años en situación de acogimiento permanente. Si quieres, tú puedes cambiar la historia de un niño o una niña acogiéndoles temporalmente en tu familia. Programa de acogimiento familiar. Esa voz es real, La primera es una voz real. Como esa voz, se grabaron un montón. Y eran las familias biológicas. De hecho, tuvimos de repente un aluvión de familias que llamaban para informarse porque les parecía increíble que hubiera unos padres que lo hicieran. ¿Por qué no van a participar incluso las familias biológicas animando a esto? Con esto yo no estoy hablando de que porque participen se les va a devolver a sus hijos, porque claramente este papá no va a recuperar a su hija nunca, pero entiende lo que estamos hablando. Muy importante que con todo esto, siempre el acogimiento familiar es como un triángulo donde también están los profesionales, donde tenemos que buscar siempre un puntito de equilibrio, porque si no lo buscamos, se busca solo. Y la mayor parte de los conflictos de lealtades que se dan en acogimiento es por mala gestión profesional. Mala gestión profesional porque quedan entre las familias de acogida, la familia biológica, se dan malentendidos porque no hay nadie que lo dirija. Nosotros, por ejemplo, cuando sabemos que, por ejemplo, por Bilbao se va a encontrar las familias, hay una familia más que conozco, que seguramente esto no le va a sonar muy conocido. Nosotros explicamos siempre a las familias, porque Bilbao es pequeñito, está grande, ya sabemos cómo somos los de Bilbao, pero bueno. Sí, pero realmente lo que decimos es, cuando se encuentra una familia acogida con una familia biológica y van con el niño por la calle, ¿qué hacen? ¿Salen corriendo o se saludan? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿A alguien le ha explicado lo que tienen que hacer en ese espacio? Pues lo que hay que hacer normalmente es, explicamos, a la familia acogida le decimos, tú le dices al niño o a la niña, dale un beso a tu padre o a tu madre. Y ya hemos preparado por otro lado a la familia biológica para decirle, a los 10 segundos le dices, cógete de la mano de tu acogedora o de tu acogedor y que no me entere que te portas mal. Le das un beso y sigues. Pero las cosas están dirigidas. Hay cosas que no se hacen si no están dirigidas. Y eso significa que para poder dirigirlas hay que trabajar con las dos partes y hay que lanzar mensajes que sean complementarios. ¿Esto qué significa? Yo pongo, esto que voy a contar es mi práctica diaria, no es una cosa, no es una elucubración mental,
Es mi práctica diaria y hay personas que lo podrían decir. Cuando empezamos a preparar las fases del acogimiento es preparación, acoplamiento, la convivencia y la finalización. Cuando empezamos a preparar un acogimiento, las explicaciones de por qué ese niño o esa niña no va a vivir con sus papás las podemos dar los técnicos, pero si queremos que sean más efectivos las tienen que dar los padres biológicos. ¿Se puede contar con los padres biológicos? Sí, pero requiere que no vayamos a toda leche porque necesitamos que esos padres, para que puedan colaborar, igual necesitan un mes para tragarse la realidad y para entenderla. Pero si la cosa es que cuando ya tenemos una familia queremos correr mucho, no contaremos con la familia biológica. Por ejemplo, debería ser un requisito que las dos familias se conozcan antes de que empiece un acogimiento familiar, antes de que la familia acogida conozca al niño. ¿Por qué no? Ese es el sentido común, lo que yo hago con mi hijo. ¿Por qué no lo vamos a hacer en acogimiento familiar? De hecho, se hace, Se hace y no pasa nada. Y son encuentros tremendamente cálidos, porque normalmente esa relación que se tiene miedo, normalmente es una relación que los padres biológicos, si están cabreados con alguien, es con nosotros, no con vosotros. Esto lo vamos a poner con un pequeño vídeo también para que podáis ver cosas que hemos traído como sugerencias. Este es un vídeo de una familia, vais a ver, una familia de acogida con la madre biológica en un lado, es la del cuento que os he contado hace un momento, y con la chavala acogida en el medio. Lo que quiero que veáis es que esto, que aparece aquí, no era algo que se hacía excepcionalmente, esto se hacía continuamente, ¿vale? No se va a entender mucho, pero gana más por lo que se ve que por lo que se oye. Pues más, me molestaría si no la quisiera su madre. Porque si tú no le quisieras su madre, dudaría mucho que me pudieras decir a mí. Eso ya para empezar. Y yo creo que también ella se ha dado cuenta que su madre también admite que le quiere a mí. Yo creo que ha sido un conjunto de todo, ha sido un conjunto de ver que su madre admitía con normalidad, nos admitía con normalidad a nosotros, que nosotros admitíamos a su madre con normalidad, que los profesionales, aunque diera ella que no ha servido de nada, aunque viviera que se sentara y se diera la vuelta y no mirara a nadie, pues bueno, algo quedaría de lo que le decíais. Y bueno, yo creo que ha sido un conjunto de todo. Pero creo que si no hubiera tenido esas visitas, yo no hubiera tenido ninguna relación. La mamá es hermanos, esta de aquí, no tendríamos no sería igual de madura. Bueno, hay una cosa que está clara. Yo esto lo he hecho siempre quizás, primero por ellos, por ayudar. Y luego, siempre he pensado, y es cierto, que siempre te enriquece. Yo gano. No, insisto, este no fue un caso que preparamos. No lo preparamos, porque de hecho hay muchísimas familias que hacemos lo mismo. Lo que quiero decir es, si nosotros estamos convencidos que la presentación y la relación entre las partes tiene que funcionar, haremos cosas para que funcione. Es cuestión de muchas horas, Quiero decir, esto no se consigue en un día ni en 2 días, pero se puede hacer. Si uno está convencido y considera que es un modelo técnico, lo hace. Es lo mismo que cuando empieza un acoplamiento familiar y se dice muchas veces que esos niños tienen que seguramente mantener ciertas cosas que tenían antes, fotos en casa de su familia. Hay familias de acogida que les cuesta que se lleve una foto, otras familias, la mayor parte no, pero realmente pasa lo mismo con los juguetes. Aparece un papá y una mamá con una mierda de camiseta, pues no tiene otro nombre. Esa camiseta que está hecha una mierda de arriba abajo. Y entonces, esa camiseta cuando la llevamos a casa y no la ponemos, el mensaje es muy claro para ese niño, esa niña. Y entonces, a veces tenemos que ver qué actuaciones hacemos con las cosas que aportan las familias biológicas. Hay familias biológicas que les puede dar por comprar un coche tan grande que no entra en la habitación de casa y otras que, además, que no han pedido permiso para ello, pero hay situaciones en las que tenemos que ver. Si queremos demostrar que realmente consideramos que la participación de la familia biológica ayuda a que las familias de acogida, vuestros esfuerzos, tengan mejor resultado, tenemos que dedicarle mucho tiempo a ello. No sale solo. Lo mismo lo que decía, en la convivencia, el abordaje de conflictos, o cuando hay que preparar a un niño para la mayoría de edad, ¿cuántos chavales viven un auténtico conflicto de lealtades? Decirles a sus padres que igual no quieren volver a vivir con ellos. Y entonces lo que hacemos los técnicos es preparamos a los padres para que les digan a sus hijos,
no quiero que vengas a vivir conmigo, quiero que sigas viviendo con la familia de acogida. Pero esto hay que prepararlo. Esto hay que prepararlo. Pero esto se prepara no a los 18 años, se prepara desde los 15 años y hay que ir trabajando. Lo que quiero decir es, multitud de los problemas que tiene el acogimiento a veces es rigidez de cómo se percibe que hay que actuar. Porque hay cosas que se hacen con más sentido común. Cuando tenemos el riesgo de que un acogimiento familiar se pueda romper, implicamos a los padres biológicos para explicarles qué significa que su hijo tenga que volver a un centro de acogida. Y entonces los padres biológicos saben que realmente están tranquilos sabiendo que los niños están bien con vosotros. Otra cosa es que tengan miedo a veces a perderles, que ya saben que no les van a perder. Pero las familias, cuando se les pide ayuda, lo hacen, a pesar de que nos puedan amenazar de muerte como a mí. Y no pasa nada, porque la familia que a mí me amenaza de muerte, los domingos a la mañana me manda un mensaje y me dice: mi hijo está muy bien, ya he estado con él, gracias, nos vemos esta semana. Yo digo: uy, Houston, ya nos veremos el jueves otra vez. Pero cuando va con la familia de acogida, actúa bien. Y cuando está con su hijo y su hijo le dice: ¿puedo vivir contigo?, le dice: no. ¿Me explico? Bueno, importante, otro ejemplo que quiero poner es otro vídeo, cortito, prometido. Es un vídeo de una familia que hace unos años trabajamos en un acogimiento familiar y va a aparecer la madre biológica y la madre de acogida de aquella chavala. Esa chavala ya no está en acogimiento familiar, está en adopción. Pero, sin embargo, la familia biológica y esta familia de acogida, todos los años, en torno al cumpleaños de la niña, vienen al local donde estamos nosotros y abordamos estas situaciones, porque realmente hace muchos años alguien dijo que el acogimiento eran familias que ayudaban a familias. Sabemos que el acogimiento son familias que ayudan a niños, pero que indirectamente también se ayuda a las familias. Entonces, vamos a ver este fragmento porque también yo creo que es significativo. Para la niña que era su hija, sin ningún lugar a dudas, sin que nadie dijese nada, era la hija. Y para Aritz es su hermana. Y si, hoy en día sigue siendo su hermana. Tanto a Seila como a él le dijimos que la familia era para siempre. Y no tiene que estar junta, sino que la familia se puede mover, es como un chicle, pero sigue siendo familia. Y de hecho Aritz esta Navidad le vio a Seila, se la encontró en el PIN. Y como yo le había dicho que Seila ahora tenía otra familia y tenía que respetarle, y ahora ya. Ella tendrá posible otro nombre, tiene otro apellido, tiene otra vida, no tenemos ningún derecho a remover nada. Entonces, que si algún día le ve, que por favor no le diga nada. Le vio, vino a casa y me dijo: que no sabes con qué hermana mía me he encontrado en el PIN. Sí, me estuvo observando y tal, y me dio unos cuantos detalles de cómo estaba con las niñas y más tal. Fijaros que lo más importante de este vídeo es, está hablando la madre de acogida, pero la que está al lado está la madre biológica. No está sintiendo que nadie le invade cuando habla de su hija. Si hubiera sentido que le invade o que se siente peor, probablemente hubiera peleado por ser escuchada. Lo que quiero decir es que la relación, para que funcione, esto se ha dado más de 100 encuentros, dirigidos por profesionales, porque esto no sale espontáneamente. Luego, cuando ya se ha entrenado y cuando esto ya se ha visto cómo puede funcionar, luego ya puede estar la espontaneidad. Nosotros tenemos más ejemplos, no los voy a poner, pero en la página web de la Diputación de Vizcaya aparece la última campaña del programa de acogimiento familiar. Son también madres biológicas las que animan a acoger y las que explican por qué sus hijos están en acogimiento, y no lo hacemos porque queremos romper un mito, claramente, que es que el acogimiento parece que es una familia y un niño. No. Antes en la comida hablábamos, decimos, hay pocos sitios donde los técnicos que trabajan en acogimiento se quedan. Porque normalmente en acogimiento lo que tienes es a un niño o una niña con problemas o dificultades y dos familias tocando los cojones. Eso significa que los técnicos normalmente generan más agotamiento, pero sin embargo no es cierto. No es cierto. Y solo las personas que están convencidas de cómo es el acogimiento continúan y ayudan. Sí, me queda un minuto.
Nosotros, si queremos gestionar todo lo que os he contado, tenemos que entender que el papel de las dos familias es complementario. Es decir, no se trata de que las familias habléis entre vosotras sobre vuestra vida y milagros. Está todo centrado, como si fuera el dibujo, que es de nuestra cooperativa que aparece ahí, en dibujar como si fuera la sonrisa, hablar y poner en el centro al niño, lo que se habla, lo que le pasa, lo que no le pasa. Eso es lo principal de un acogimiento familiar. Muy importante, a nivel de conclusión para nosotros, que es, sabemos que gestionar la relación de las familias de acogida y las familias biológicas va a haber errores. Cualquiera no entraría en el hospital si pone, como pone ahí, errare humanum est. Cagarla, la vamos a cagar. No tenemos ninguna duda de ello. Pero también es cierto que tenemos que despertar la conciencia de que el acogimiento probablemente lo que le falla es que hemos perdido el sentido común en la gestión del acogimiento familiar. A veces pensamos que en acogimiento familiar es como si fueran decisiones democráticas. No, no. Si alguien dice que no hay mus, no hay mus. Y las decisiones de acogimiento no son democráticas. Sí es importante pensar, el acogimiento necesita alguien que dirija y otros que sean los que acompañen, que lleven, que tiren, pero tenemos que pensar, el acogimiento familiar es un modelo de familia que está en fase de evaluación y además en fase de redefinición. Eso significa que todas las cosas que estamos hablando de si es posible o no hacer ciertas cosas, normalmente son un problema de creatividad. Y creatividad porque todas estas cosas que yo he contado no son invenciones nuestras. Esto lo llevan haciendo en países del norte de Europa años y años. Las familias en Alemania biológicas preparan a sus hijos para el acogimiento familiar. Ya lo inventaron, no lo inventamos nosotros. Simplemente nosotros hemos copiado esa parte. Pero para esto de impulsar la creatividad, yo quería poner un vídeo y con ello termino, que me suele ayudar más o menos a animar un poco a impulsar esto de la creatividad y sobre todo a pensar que casi todas las cosas de las que estamos convencidos se pueden hacer si hacemos como el del vídeo.
queríamos decir es, requiere creatividad. Gracias.